Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos ahora en la lección número 5 del cuarto trimestre del 2012. El título general de la lección de este trimestre es Crecer en Cristo y el título de la lección de esta semana es Crecer en Cristo también, casualmente. Entonces vamos a desarrollar rápidamente esta lección. Está con nosotros el profesor Leandro Cuadros, quien está acompañando nuestra jornada de grabaciones de este programa de la Escuela Sabática. Muchas gracias, pastor, por la invitación más una vez. Estamos ahora listos y queremos hacer una oración antes de comenzar este estudio de la palabra de Dios. Por favor, profesor Leandro. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por Jesucristo y gracias por lo Espíritu Santo en nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Vamos a iniciar rápidamente esta primera parte de la motivación. No sé si ustedes recuerdan, pero hay una de las batallas más conocidas en la historia que es conocida como la batalla de Waterloo. ¿Se acuerdan? Napoleón Bonaparte estaba guiando y ya dirigiendo las batallas de aquel tiempo. Exactamente, la batalla comenzó el 18 de junio de 1814. Waterloo era una ciudad de Bélgica donde se desarrolló aquella batalla. El ejército de Napoleón tenían 72,000 soldados, en cuanto el ejército enemigo, contrario a él, tenía apenas 68,000. Por algún error estratégico, finalmente Napoleón fue derrotado y enviado al destierro. Perdió y entonces él dejó de querer conquistar el mundo conocido de aquel entonces. Esta batalla es conocida como el Waterloo. Por eso algunos, una forma de broma, dicen, tuve mi Waterloo, como tuve mi fracaso. Y este será el tema que nosotros vamos a estudiar esta semana. La vida es una batalla permanente, pero hay derrotas y victorias. Ojalá que todos nosotros podamos ser victoriosos en la batalla final, de tal manera que podamos ser parte del ejército ganador. El foco de la lección de esta semana es la naturaleza de la victoria conquistada por Cristo en la cruz. Vamos a pasar rápidamente a la segunda parte del bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a usar apenas dos partes, pero queremos ampliar más la segunda parte. La primera parte, la lección habla sobre potestades, principados. Y la segunda parte, estudiaremos acerca de la victoria de Cristo en la cruz. Lindo escuchar victoria, ¿no? Y no fracaso. Una linda victoria. Triunfó Jesús finalmente y este triunfo quiere compartir con cada uno de nosotros. La primera parte entonces, principados y potestados, Romanos 8, 20 o 38. ¿Qué es lo que dice allí la Biblia? La Biblia habla, pastor, que tiene dos ejércitos en una disputa por nuestro corazón. El ejército del diablo y el ejército de Cristo Jesús. Y la Biblia habla en Romanos 8:38 que las potestades son los ángeles del diablo utilizados por él para luchar contra el pueblo de Dios. Entonces la Biblia habla de dos ejércitos, uno de los cuales nosotros tenemos que tomar una parte en el conflicto entre el bien y el mal. Entonces, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Porque algunos piensan, no, es mi vecino o tal vez yo estoy peleando. A veces nosotros encarnamos la pelea con personas, pero en el fondo serán las personas. Nuestra lucha es contra quién. Efesios 6:12 habla que nuestra luta principal es contra el diablo y sus fuerzas. Los seres humanos son meros instrumentos del diablo para prejudicar el ser humano. Nosotros deberíamos mirar el gran conflicto de una perspectiva espiritual y no apenas humana.
Y hay un pasaje en la Biblia que dice que nosotros tenemos que resistir al diablo. ¿Será que nosotros podemos resistir al diablo? Solamente, pastor, por la fe en Jesucristo y por su poder capacitador. Por eso es que la Biblia dice allí, someteos pues a Dios primero y entonces resistí al diablo. No es que tenemos que resistirlo por nuestra cuenta. Someteos, parece que la palabra someteos es una palabra clave en ese gran conflicto, ¿no? Tiago 4:7 habla de la submisión a Dios, es el primer paso para la victoria. Cuando nosotros tenemos la disposición de luchar solos, la derrota es cierta. Todos tendremos un Waterloo en cuanto querramos luchar solos. Vamos a pasar a la segunda parte. Victoria en la cruz. Colosenses 2:15 dice, triunfó sobre esas potestades. Triunfó Jesús, ¿no? Sí. No nosotros. Pues nosotros triunfamos cuando Él triunfa. Y dice que triunfó sobre ellos. Y esto está basado en la cruz, ¿no? El triunfo de Cristo, pastor, fue de dos maneras. En primer lugar, en la cruz, Cristo pagó la dívida que la humanidad, La deuda, ¿no? la deuda que la humanidad tenía con la ley de Dios. Porque el salario del pecado es la muerte del pecador, de acuerdo con Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Exacto. Y después, la Biblia habla que Satanás, el diablo, tenía una disputa muy grande con Dios a respecto de la soberanía y amor de Dios. Dios necesitó permitir que el malo seguisse El mal siguiese su rumbo, ¿no? su rumbo para que los ángeles pudiesen tener una comprensión de la naturaleza del malo. Tanto que en 1 Pedro 1:12 habla que los ángeles tienen la voluntad de estudiar el plan de salvación para comprender todas las cuestiones que están involucradas en el conflicto entre el bien y el malo. Y ahora la pregunta es, Jesús en ese gran conflicto, al morir en la cruz entonces, no solamente condenó y desenmascaró al diablo, sino también Él cumplió la ley, que es morir para salvar en vez de, ¿no? Teníamos que morir nosotros y Él murió en rescate de muchos. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Es maravilloso, pastor, tener la certeza de que la vida eterna no es de responsabilidad de mí, pero es de Dios. Cuando miro a mí mismo, no puedo salvarme, pero cuando miro a Jesús, no tengo como perderme. Hay una cita que dice que el ángel de Dios más débil es mucho más fuerte que el ángel del enemigo más fuerte. Si eso es verdad, imagínense, claro que es verdad, Dios, Jesús, infinitamente más fuerte. No nos acercamos ni nos apegamos a alguien que está de igual con el diablo. Es muchísimo más poderoso. Por eso es que nosotros tenemos confianza de que la victoria será nuestra si nos escondemos, si nos refugiamos en el Señor. Vamos a pasar rápidamente a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra actitud en relación al gran conflicto? A veces percibo que no estamos muy conscientes de esta lucha. Parece que la lucha solo existe en algunos momentos y no permanentemente. ¿Cómo debiera ser nuestra actitud en relación a este gran conflicto? La Biblia habla, pastor, en 1 Pedro 5:8, que lo cristiano tiene de tener atención permanente al diablo, porque el diablo es un enemigo que no tiene vacaciones. De esta manera nosotros también tenemos de ter uma atitude de sempre de
de mucha Vigilar, ¿no? vigilar en relación al diablo y someternos a Dios constantemente. Hay una cita que está en el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 380, que dice: día tras día sigue la batalla. Si pudiesen abrirse nuestros ojos para ver obrar a los agentes buenos y malos, no habría trivialidades, ni vanidad, ni bromas. Si cada uno quisiera revestirse de toda la armadura de Dios, debiera pelear virilmente las batallas del Señor. Se ganarían victorias que harían temblar el reino de las tinieblas. Si tuviésemos un poquito más de seriedad y dedicación a las cosas de Dios, ¿no? Y no es fácil, porque el corazón del ser humano es de continuo hacia el mal, quiere las cosas del mundo. Pero Dios coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a pasar rápidamente a la creatividad. ¿Cómo nosotros podemos aplicar toda esta lección? ¿Cómo nosotros podemos aplicar el estar conscientes que hay potestades del mal que trabajan, que hay un Dios poderoso que está dispuesto a ayudarnos a ser victoriosos, en fin? Puede ser hasta que nosotros estemos en esa batalla siendo victoriosos, pero en nuestro alrededor hay personas que están pisoteadas. Como dijimos en las lecciones pasadas, al mirar la persona destruida, el diablo se ríe y dice: ahí está la imagen de Dios, como que él festeja con aquellos trofeos. Mi pregunta es: ¿qué nosotros podemos hacer con aquellas personas que ya no tienen esperanza, ya piensan que fueron derrotados para siempre? Personas que no tienen más voluntad de vivir, están completamente llenas y esclavizadas de los vicios. ¿Por qué no tomamos la decisión de ayudar a alguno de ellos? ¿Por qué no hacer una lista de aquellos que no están viniendo a la iglesia, por ejemplo, que ya fueron derrotados, están sufriendo afuera? ¿Por qué no orar por ellos? ¿Será que Dios no tiene tanto poder? ¿Y será que Dios no va a hacer milagros con ellos? Vamos a colocar el nombre de esas personas en los brazos de Dios. Yo estoy pensando en una persona, por ejemplo. Ahora viene a mi mente el nombre de aquella persona. Yo voy a anotar en mi Biblia. Y yo quisiera que esa persona que voy a colocar en mi Biblia pueda tener el privilegio de ser un victorioso en el nombre del Señor. Vamos a orar por ellos. Coloca ese nombre en algún lugar y ora por él esta semana y hazte el propósito de visitarlo, llamarlo, escribirle alguna cosa. Convierte en un agente de salvación de parte de Dios. Vamos a orar. Padre, pedimos el Espíritu Santo para que podamos ser instrumentos suyos para la evangelización de las personas sinceras que pretenden aprender de tu palabra. Gracias por la salvación en nombre de Jesucristo. Amén.